espacio de Edificando a los Santos en tu iglesia cristiana Pasto Fresco. Continuamos con el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 5, a partir del versículo 12. Pero primeramente vamos a orar y a poner este tiempo en manos del Señor. Padre Santo de la Gloria, yo te pido, Señor, que me uses grandemente para discernir cada uno de los versículos que se encuentran aquí en este capítulo, Señor. Te pido que me des palabra con sabiduría de lo alto, palabra con denuedo, Señor, para dar enseñanza a todos y cada una de las personas que se conecten a través de este mensaje, Señor. Yo te pido, Señor, que transformes la vida de las personas que escuchan este libro de los apóstoles, de Hechos de los Apóstoles, para que sea de enseñanza, Señor, y así te conozcamos a ti cada día más, Señor, a través de este espacio de Edificando a los Santos. Te lo pido, Padre, que muchos otros crean más en ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Entonces, en la Nueva Versión Internacional, iniciamos la lectura, Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 12. Dice así: por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban, y seguía aumentando el número de los que confiaban en el Señor. Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en camillas, para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos, y todas eran sanadas. En este fragmento del versículo 12 al versículo 16, vemos cómo los apóstoles tienen un avivamiento del cual se realizaban a través de ellos señales y prodigios. Las señales y los prodigios estaban de la mano de los apóstoles. Las señales y los prodigios son aquellos acontecimientos o experiencias en la cual se muestra el poder de Dios, de las cuales muchas personas al ver estos acontecimientos podían creer en la magnitud y en la grandeza de Dios. Dicen que ocurrían muchas señales y prodigios y todos se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón era la entrada al templo, donde los apóstoles se reunían para dar enseñanza. Dice que nadie en el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban. No se atrevían a juntarse con ellos, porque venía en el capítulo 5, el versículo, iniciando el capítulo 5, hubo un hecho en el cual Ananías y Zafira vienen a presentar una ofrenda a los apóstoles, y estos caen muertos porque mienten respecto a la venta de la cual hicieron el pago que le estaban dando a Pedro. Entonces, por este motivo, por esta muerte que ocurre a Ananías y Zafira, había mucha gente temerosa de los apóstoles, de reunirse con ellos. Pero esto era necesario porque la iglesia primitiva era una iglesia que estaba purificada, era una iglesia unánime y era una iglesia sin egoísmo. Quiere decir que esta iglesia, en la cual los apóstoles eran los líderes, era una iglesia que estaba santificada, una iglesia en la que no había mentira, no había egoísmo. Esto no quiere decir que había gente perfecta, esto no quiere decir que había gente que no cometía pecado. Simplemente había personas que, como tú y como yo, somos imperfectos, pero a través del arrepentimiento podemos ser perdonados, podemos ser transformados para no cometer pecado, y por eso se dice que estaban unánimes en el espíritu, porque deseaban y confiaban en que el Señor
los podía transformar. Todo esto a través del mensaje de salvación que les daban los apóstoles. Dice que nadie se atrevía a estar con ellos, pero los elogiaban. ¿Qué quiere decir con esto? Que Pedro y todos sus apóstoles, todos los apóstoles que estaban, Juan y todos, tenían una vida íntegra, una vida en la cual había un respeto hacia ellos, que aunque mucha gente no les creía, sí decían que lo que ellos decían era cierto. ¿Qué quiere decir? Que el testimonio de vida que tenían Pedro y sus apóstoles era para ellos de honrarlos y de darles ese respeto porque veían en ellos una integridad. Dice que seguía aumentando el número de los que confiaban en el Señor. Esto quiere decir que venía mucha gente a ellos que estaban arrepentidas de sus vidas pasadas, de sus pecados, y venían a los pies del Señor porque creían en lo que ellos hablaban, de que el Señor había perdonado pecados, de que había resucitado y que estaba en el cielo vivo. Dice, era tal la multitud de hombres y de mujeres que hasta sacaban los enfermos y hasta que al menos su sombra cayera. ¿Qué quiere decir esto? Muchas personas creían en ellos y quiere decir que las personas, los enfermos y los que estaban necesitados, los que estaban, como dice aquí, hombres y mujeres enfermos, se colocaban por donde pasaba Pedro para que sucediera algo en sus vidas. Ellos deseaban sanidad y Pedro en ese momento estaba siendo usado por el Señor para dar sanidad como señales y prodigios de que en ellos estaba el poder del Espíritu Santo. Dice, y también de los pueblos vecinos venían y acudían personas enfermas y atormentadas, y todas eran sanadas. Este capítulo aquí habla el avivamiento que tenía la iglesia primitiva. Habla de que a través de las señales que continuaron haciéndose, inicialmente las empezó el Señor Jesús, y en este momento esta iglesia estaba siendo avivada a través de todas las señales que hacían los apóstoles, sanidades y liberaciones. Esto quiere decir que la iglesia primitiva seguía abocada a dar a los hombres y mujeres que se acercaban a ellos paz a través de sanidad y paz a través de liberación. Es algo muy, muy común aún en estos tiempos. Sin embargo, en ese momento la iglesia primitiva estaba siendo usada o iniciada por los apóstoles y por ello estos tenían testimonio de haber estado con el Señor. Y por eso se dice que había un avivamiento masivo, porque muchos sabían quiénes eran ellos y con quién habían estado, que habían convivido 3 años con el Señor Jesús y que por eso creían y se acercaban a Él aún con su sombra, buscando ese deseo de poder ser sanos y poder ser liberados. Dicen en el versículo 17 continuamos, y el sumo sacerdote y todos los subpartidarios que pertenecían a la secta de los saduceos se llenaron de envidia. ¿Quiénes eran los saduceos? Era una secta la cual solo creía en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, el Pentateuco, no hablaba de resurrección, ellos no creían en la resurrección, no creían en la vida después de la muerte y por ende no creían y se molestaban con el mensaje que daban los apóstoles, que era de que Jesucristo estaba resucitado y ascendió a los cielos en la vida eterna, y esos términos de vida eterna y resurrección para los saduceos era una incomodidad porque ellos no creían en ese poder milagroso. Entonces los metieron en la cárcel, pero una noche el ángel del Señor abrió las puertas. Aquí ocurre un milagro del cual libera a Pedro y a Juan del encarcelamiento. Pedro y Juan son encarcelados luego de estar hablando esta verdad. Los saduceos y el sumo sacerdote los encarcelan, pero esa misma noche un ángel del Señor les abre las puertas y les dice
vayan y preséntense en el templo y comuniquen al pueblo de todo este mensaje de vida. Cuando el Señor te saca a ti de una atadura o quita una piedra de tropiezo o aparta una incomodidad o quita de tu camino algo que está desviando de tu propósito, el Señor hace un milagro y te pide con eso, te da una instrucción. Y en ese momento le da la instrucción a ellos: preséntense en el templo y comuniquen. Quiere decir que el Señor no te da libertad para que tú continúes con tu vida, te da la libertad para que tú vayas y hagas el propósito de seguir obedeciendo al Señor en llevar el mensaje de Jesús y a este resucitado. Los apóstoles tenían ese mensaje claro de ir y hacer discípulos. En los apóstoles había un deseo claro de hacer discípulos, así como está escrito en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, cuando dice en Hechos 1:8, dice así: cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y me serán testigos en toda Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra, dice el Señor. Me serán testigos. Eran testigos porque habían estado con el Señor. Eran testigos porque habían visto todas las señales y prodigios que el Señor había hecho. Eran testigos porque habían sido enseñados por el Señor. Y por eso es que con estas palabras que daban al pueblo, los saduceos los encarcelan y los llevan a un juicio en el posteriormente dice que los fueron a buscar a la cárcel y cuando se dieron cuenta que los apóstoles no se encontraban allí, alguien les avisa y dice que estos que ustedes buscan están en el templo predicando. Fíjense cómo los apóstoles no pierden tiempo en ir a predicar, aún cuando habían estado encarcelados, inmediatamente van y hacen y continúan haciendo el propósito, haciendo el mandato del Señor de continuar llevando el Evangelio. Entonces dice que cuando se presenta alguien y les dice que lo que metieron en la cárcel están en el templo, entonces fueron los guardias y los buscaron para llevarlos al concilio. Fíjense que dice que los condujeron y estos vigilantes, ¿verdad? Los guardias del templo temían ser apedreados por la gente, dice en el versículo 26. Fíjense que acababa de ocurrir un milagro de los cuales los guardias de la cárcel habían sido testigos y ellos no temían a Dios, no temían ir a buscar a los apóstoles nuevamente para encarcelarlos. Ellos simplemente temían por el pueblo, por ser apedreados por el pueblo que estaba escuchando el mensaje de Dios a través de los apóstoles. Dice así que en el versículo 28 ellos les habían dicho que no hablaran de ese hombre y que continuaban llenando Jerusalén con sus enseñanzas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que los del concilio, los saduceos y los ancianos de la iglesia sentían que había un poder en enviar la palabra, pero ellos a la vez se sentían, los apóstoles hablaban de la sangre de Jesús, pero se sentían culpables de que ellos estaban siendo acusados por la muerte de Jesús. Pero fíjense que luego dice Pedro en el versículo 29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Los apóstoles estaban conscientes de que aun cuando les habían ordenado todo este concilio y todos estos saduceos que no hablaran del Señor, ellos deciden continuar hablando del Señor aun cuando se los habían prohibido. Y les dicen así, es necesario obedecer a Dios. Pero era necesario para ellos,
porque ellos sabían que el único propósito, que el mandato que el Señor les había dado, era de continuar la obra y el ministerio que el Señor Jesús les había encomendado. Dice en el versículo 30, dice que el Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quienes ustedes mataron colgándolo en un madero. ¿Qué pasa cuando se recuerda esto? Es muy importante recordarles a ellos que ellos matan al Señor Jesús en un madero, que era la forma más horrible de dar muerte a alguien en un madero. Era una muerte prácticamente la maldición de morir en una madera, en una cruz, era para un hombre vil, un hombre realmente lleno de pecado. Y los apóstoles le recuerdan que matan al Señor Jesús de esta forma, y luego en el versículo 31 dice, pero Dios lo exaltó como príncipe y salvador, para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Quiere decir que los estaba no solo culpando de que la muerte había estado en sus manos, sino que aún cuando ellos habían dado muerte, esa muerte a través de cruz, que era la muerte más horrible, el Señor había sido levantado y exaltado, y que iba a dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Es muy importante dar a entender que el arrepentimiento es lo primero, lo que necesita el Señor para perdonar tus pecados. No hay perdón de pecados sin arrepentimiento. Por eso ellos enfatizan que el Señor Jesús es el único que pone en tu corazón ese genuino arrepentimiento para poder perdonar tus pecados. Y dice en el versículo 32, nosotros somos testigos de estos acontecimientos y también lo que el Espíritu Santo ha dado a quienes le obedecen. ¿Qué pasa aquí? El Espíritu Santo da poder, y la única forma que tú recibas poder es a través de decir con tu boca que Jesucristo es tu Señor y Salvador. Una vez que se confiesa con tu boca que Jesús es el Señor, viene el poder y la llenura del Espíritu Santo para poder hacer todas estas maravillas y señales que hacían. Por eso los apóstoles decían que ellos habían recibido ese poder de hacer señales y prodigios a través del Espíritu Santo porque creían en el Señor Jesús. Es decir, que cuando nosotros creemos en el Señor Jesús y le obedecemos, el Espíritu Santo viene a través de nosotros y somos usados para llevar el Evangelio y para sanar y para hacer que el ministerio del Señor Jesús continúe creciendo. Dice que a los que oyeron esto se les subió la sangre en el versículo 33 y querían matarlo. Fíjense que en este momento ya no es querer encarcelarlos, ya no hay odio, ya hay querer matarlos. Fíjense la defensa de los apóstoles producía en ellos ahora el deseo de matarlos. Pero dice en el versículo 34 que había un fariseo llamado Gamaliel, muy respetado, y dice en el versículo 35 que dijo, hombres de Israel, piensen dos veces en lo que están a punto de hacer con estos hombres. Hace algún tiempo surgió Teudas, jactándose de ser alguien, y se le unieron unos 400 hombres, pero lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron, y allí se acabó todo. ¿Qué pasa? Hay dos ejemplos claramente. Después de él surgió Judas el Galileo en el versículo 37, y en los días del censo, y logró que la gente lo siguiera, y también lo mataron y todos sus secuaces se dispersaron. En este caso les aconsejo que dejen a estos hombres en paz. Gamaliel era un hombre muy respetado, era muy letrado en el Antiguo Testamento, y era alguien a quien escuchaban, y sobre todo porque estaba en el consejo. Es muy importante saber que Gamaliel había sido el que educó al apóstol Pablo, y de allí se deduce que este mensaje o este hecho que ocurrió allí en
en el consejo de saber que Gamaliel había hecho este comentario, quiere decir que lo más probable es que haya sido Pablo, que en ese momento era Saulo, el que estaba escuchando todo lo que sucedió y por supuesto para que Pablo haber participado de la lectura, de la redacción del libro de los Hechos, se dice que Pablo pudo haber sido el que aportó este mensaje de lo que Gamaliel dijo en ese momento, para que por lógica vamos a decir que los anteriores líderes que habían hablado se habían muerto y esas sectas habían quedado atrás. Pero fíjense en este caso que ya había un acontecimiento que daba por digamos, ese resumen que daba Gamaliel de pensar que vamos a dejar que ellos continúen porque no se sabe, era falso. Porque resulta que en el libro de 1 Corintios 13, 10 al 11 dice que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Y dice, y se apareció a Cefas y luego a 12, después se apareció a 500 más y muchos hermanos a la vez, y los cuales aún vivían. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y a lo último se le apareció a Pablo. Esta vamos a decir, excusa que dice Gamaliel para que liberen a los apóstoles no tenía un fundamento teológico. Por eso quiere decir que los apóstoles en ese momento estaban siendo juzgados con una enseñanza, con un veredicto totalmente errado y fuera de la palabra, porque el Señor Jesús sí había resucitado y sí había sido visto por muchos. Quiere decir que ese ministerio que tenían los apóstoles, que había iniciado el Señor Jesús, había sido un ministerio basado en algo real, y que hoy en día estamos conscientes de ese hecho porque 2000 años después de la muerte de Jesús continuamos viendo cómo el Evangelio aún continúa creciendo. Entonces, ¿qué sucede al final de este capítulo? Podemos ver cómo los apóstoles comienzan un ministerio en el cual vieron cómo primeramente la mano de Dios los saca de la cárcel, luego los lleva a ser juzgados, ¿verdad? Son libres, pero son libres de continuar encarcelados, pero a la vez ellos fueron maltratados, fueron golpeados por los guardias de la cárcel, y fueron realmente maltratados para que no continuaran hablando del mensaje y el ministerio del Señor Jesús. Por supuesto, esto tiene que ver mucho con lo que ellos anteriormente, los apóstoles, habían sufrido. Inicialmente, al principio de Hechos de los apóstoles sanan a través de Pedro y Juan. Jesús sana a un hombre que estaba paralítico. Pedro y Juan caen presos y nuevamente en este momento están siendo juzgados y ellos no se detienen. Por eso el Señor Jesús nos dice: no te detengas, no te detengas en llevar mi palabra, aunque veas tropiezo, aunque veas adversidad, aunque veas conflicto o alguna cosa que no te permita continuar. Él estará siempre contigo porque tú estás siendo obediente y estás siendo el propósito, está siendo usado para el propósito de Dios,
que es predicar a Jesucristo y a este resucitado. Entonces dice al final del capítulo 5 de Hechos, dice en el versículo 27, y los condujeron ante el consejo, y el sumo sacerdote les reclamó: terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Por supuesto, en ese momento Pedro y Juan estaban hablando de Jesús y de su muerte y de su resurrección, pero la sangre de Jesús de la que ellos predicaban era la que a los del concilio les molestaba, porque se sentían culpables de esto. Pero fíjense algo, predicar de la sangre de Jesús, de la muerte de Jesús, es lo que nos da realmente el discernimiento para saber cuándo estamos o no en pecado, porque es a través de la muerte de Jesús y de su resurrección que el Señor nos revela el poder nosotros reconocer nuestros pecados y podernos llevar al arrepentimiento. Dice en el versículo 35, hombres de Israel, piensen 2 veces lo que están a punto de hacer con estos hombres. ¿Qué dice Gamaliel aquí? Que tengan cuidado de lo que va a pasar aquí, porque si de verdad están hablando serio, están siendo juzgados los apóstoles que están hablando de Jesús, y esto es cierto, pues había un temor allí. Pero ¿qué pasa? Gamaliel en ese momento, siendo un hombre respetado y escuchado, está hablando sin teología, como ya les dije anteriormente. Quiere decir que lo que hizo que los apóstoles fueran liberados de la cárcel fue una excusa que realmente no era bíblica, como ya les comenté. Y dice que en el versículo 40, entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos, les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Y después de eso, los soltaron. En el versículo 41 dice: así pues los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús era el Mesías. Fíjense que aquí, en este final de este capítulo, vemos cómo ellos salen del consejo, aun cuando fueron azotados, salen llenos de gozo, salen llenos de la palabra que Dios les había dicho, el Señor Jesús, cuando les dijo en el libro de Lucas 6, 22 y 23, dice: bienaventurados seréis cuando los hombres los aborrezcan, y cuando se aparten de sí, y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo de Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Dice Lucas 6, 22 y 23. Fíjense cómo los apóstoles salen llenos de gozo. Y fíjense cómo en este versículo dice que alégrense cuando sean vituperados o maltratados o perseguidos, porque el galardón era grande en los cielos. Todo lo que hacemos en nombre del Señor Jesús tiene un galardón grande en los cielos. Nuestra enseñanza de este capítulo 5, primeramente, es que sigamos predicando del Señor, que continuemos con el ministerio del Señor Jesús y con la enseñanza que tenemos en la palabra de Dios. Que veamos que aún haya rechazo, haya vituperio, haya algún tipo de
de obstáculo en llevar el mensaje, continuemos. Porque cuando el Señor Jesús ve que tú estás siendo obediente en llevar su palabra, no hay cárcel que te detenga, no hay consejo que te detenga, no hay hombre que te detenga, porque el Señor quita cadenas, abre puertas, quita piedras de tropiezo para que tú continúes con la obra. Y dice que tu galardón es grande cuando llevas el mensaje de salvación. Hermano, amigo, tú que aún no has conocido de Jesús y no sabes que puedes recibir un galardón en los cielos por llevar su mensaje, yo te invito primeramente a que busques la enseñanza de la palabra de Dios, a que te reúnas en una iglesia, a que reconozcas que solo a través de Jesús puedes recibir salvación y gozo, así como los apóstoles recibieron gozo porque sabían que había promesas de galardón. Vas a recibir salvación, perdón de pecados y vida eterna.